Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Hola a todos. Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre Venezuela y esta vez ha captado la atención con una operación militar efectiva. La solicitud de Venezuela de ayuda militar y apoyo financiero de Irán, Rusia y China ha llevado a Estados Unidos a actuar. 2 barcos de guerra de la Armada de Estados Unidos destruyeron depósitos estratégicos en el puerto de Puerto La Cruz con torpedos y disparos de artillería, a solo 5 kilómetros del puerto. Esta operación fue una continuación de las advertencias contra el presidente de Venezuela y ha causado un gran impacto en la arena internacional. Venezuela ha estado enfrentando una crisis económica y turbulencias políticas en los últimos años. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela durante este periodo y ha mantenido una postura firme contra el gobierno actual del país. En particular, el presidente de Venezuela ha sido advertido constantemente por Estados Unidos. Venezuela, en respuesta a la presión de Estados Unidos, solicitó apoyo militar y financiero a potencias globales como Irán, Rusia y China. Estos países respondieron positivamente a las solicitudes de Venezuela, comenzando a enviar equipo militar y grandes sumas de dinero al país por vía marítima. En particular, el apoyo de Irán, Rusia y China era de vital importancia para Venezuela y tenía el objetivo de fortalecer la situación económica y militar del país. La parte más crítica de la ayuda enviada llegó al puerto de Puerto La Cruz. Este puerto, ubicado en el este de Venezuela, es un punto estratégico y se conoce como uno de los principales centros de entrada de la ayuda exterior al país. El equipo militar y los recursos financieros que llegaron aquí serían almacenados en depósitos bajo el control del gobierno de Venezuela, esperando ser utilizados en el futuro. Sin embargo, Estados Unidos se enteró de esta iniciativa de Venezuela. La inteligencia de Estados Unidos analizó detalladamente en qué ubicaciones exactas se almacenaba la ayuda y cómo se utilizaría en Venezuela. La Armada de Estados Unidos realizó una intensa preparación para la operación en el puerto de Puerto La Cruz. 2 de los buques de guerra más modernos de la flota fueron asignados a esta operación. Los barcos se acercaron a la zona de manera silenciosa y discreta. Con el inicio de la operación, los buques de guerra estadounidenses apuntaron a los depósitos y materiales militares en el puerto. Los torpedos y los disparos de artillería fueron dirigidos a los puntos estratégicos previamente identificados. Se produjeron grandes explosiones en la zona portuaria, y los depósitos que contenían materiales militares y recursos financieros almacenados fueron completamente destruidos. Después de la operación, la Armada de Estados Unidos se retiró rápidamente de la zona y anunció que la operación se había completado con éxito. Este movimiento no solo aumentó la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, sino que también apuntó a las iniciativas de apoyo de países como Irán, Rusia y China hacia Venezuela. El presidente de Venezuela convocó de inmediato una reunión de seguridad de emergencia para evaluar la situación tras el ataque. El gobierno de Venezuela calificó el ataque como una violación clara del derecho internacional y condenó a Estados Unidos. Sin embargo, las justificaciones de Estados Unidos para el ataque y el éxito de la operación limitaron la capacidad de Venezuela para responder. Esta operación podría reconfigurar el equilibrio de poder en América Central y del Sur. La intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela podría aumentar la oposición a Estados Unidos en la región y llevar a otros países que apoyan a Venezuela a adoptar una postura más agresiva. Venezuela sigue en medio de la incertidumbre. Esta vez, ha ocurrido un desarrollo que podría sacudir profundamente el futuro político del país. El presidente Nicolás Maduro ha visto cómo 2 de sus comandantes más cercanos han abandonado el país y se han refugiado en Estados Unidos.
Según las acusaciones, estos comandantes fueron expulsados de Venezuela con la condición de que cooperaran con Estados Unidos y revelaran toda la información que conocían, y fueron reubicados en Estados Unidos. Este evento, visto como un gran golpe para el régimen de Maduro, podría llevar a una profundización aún mayor de la crisis política en Venezuela. Estos dos comandantes estaban entre los nombres más importantes en el área de seguridad e inteligencia de Maduro. Se informa que los comandantes en contacto con Estados Unidos transmitieron información crítica sobre el gobierno venezolano a las autoridades estadounidenses, y por eso fueron sacados del país. Las sanciones y presiones militares de Estados Unidos sobre Venezuela, mientras debilitan el régimen de Maduro, sugieren que con esta última movida podrían producirse cambios profundos en las dinámicas internas del país. El aumento de la incertidumbre en Venezuela también ha generado inquietud entre la población. Venezuela se encuentra en medio de una crisis política que dura años. Problemas como dificultades económicas, hiperinflación, escasez de alimentos y medicamentos han incrementado la reacción del pueblo contra el régimen de Maduro. Sin embargo, gracias al control sobre el ejército y las fuerzas de seguridad, ha logrado mantener su poder. Durante el mandato de Maduro, la oposición política en Venezuela ha estado bajo presión. Los líderes opositores fueron encarcelados o forzados al exilio. Sin embargo, la reciente crisis económica y las presiones internacionales han debilitado aún más al régimen de Maduro. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han restringido considerablemente los recursos de Maduro, y el apoyo al gobierno dentro del país ha ido disminuyendo. Estados Unidos ha intentado aislar a Venezuela en el ámbito internacional mediante sanciones económicas severas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estas sanciones incluían restricciones a las exportaciones de petróleo, la exclusión de Venezuela del sistema financiero internacional y embargos a personas y entidades vinculadas con el régimen de Maduro. La política de Estados Unidos ha debilitado aún más la economía venezolana, lo que ha llevado a Maduro a perder el apoyo popular. El impacto de las sanciones sobre Venezuela ha sido significativo. Los ingresos petroleros del país casi se han detenido debido a las sanciones, lo que ha llevado al gobierno a no poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Además de las sanciones, Estados Unidos ha seguido una política que apoya un cambio de régimen en Venezuela. En este contexto, Estados Unidos, que reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, emprendió varios esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro. La salida del país de dos comandantes cercanos a Maduro abrió una gran brecha en la estructura de seguridad interna de Venezuela. Uno de estos comandantes, el general Raúl Sánchez, estaba a cargo de la inteligencia militar de Venezuela, y el otro era el asesor de seguridad nacional general Héctor Vargas. Ambos estaban entre las personas más confiables de Maduro y desempeñaban papeles clave en la estrategia de seguridad de Venezuela. El general Raúl Sánchez era el responsable de las operaciones de inteligencia contra amenazas internas y externas, monitoreando movimientos opositores y limitando la influencia de poderes externos. El general Héctor Vargas, por su parte, desempeñaba un papel crucial en la configuración de la política de seguridad de Maduro, supervisando las fuerzas de seguridad y tomando decisiones estratégicas. Según se afirma, el general Raúl Sánchez y el general Héctor Vargas habían mantenido contactos secretos con Estados Unidos durante los últimos meses. La inteligencia estadounidense se puso en contacto con estos comandantes para obtener información crítica sobre las estructuras de seguridad y militares en Venezuela. Los comandantes aceptaron compartir toda la información que conocían a cambio de ser evacuados del país de manera segura y refugiarse en Estados Unidos. Se dice que la información contenía detalles importantes sobre el funcionamiento interno del régimen de Maduro, estrategias militares, relaciones exteriores y movimientos opositores en Venezuela. Gracias a la información proporcionada a Estados Unidos, los comandantes fueron evacuados de Venezuela de forma segura y reubicados en Estados Unidos. Este desarrollo se considera un gran golpe para el régimen de Maduro, ya que la información en posesión de estos dos comandantes podría revelar las debilidades y vulnerabilidades del régimen.
la evacuación de los comandantes de Venezuela se llevó a cabo con gran discreción. La inteligencia estadounidense preparó un detallado plan de escape para garantizar la seguridad de los comandantes. El centro del plan era que, al momento en que los comandantes se separaran de sus funciones en Venezuela, fueran recogidos por equipos de operaciones encubiertas de Estados Unidos en la región y sacados del país de manera rápida y segura. Debido a la sensibilidad de la operación, la evacuación de los comandantes se realizó durante la noche. Un avión privado de Estados Unidos recogió a los comandantes en una base militar en el oeste de Venezuela y los llevó a Estados Unidos de manera segura. Durante este proceso, se realizaron diversas maniobras engañosas para no llamar la atención del gobierno y las fuerzas de seguridad venezolanas. Estados Unidos actuó con gran diligencia a través de canales diplomáticos y militares para mantener la confidencialidad de la operación. La salida de los comandantes de Venezuela fue coordinada por los equipos de operaciones encubiertas de Estados Unidos en la región. Antes de ser evacuados del país, los comandantes se movieron utilizando rutas secretas e identidades falsas proporcionadas. Durante el proceso, la red de inteligencia de Estados Unidos en la región se activó para asegurar la evacuación segura de los comandantes. Durante la operación, se tomaron medidas especiales para evitar que las fuerzas de seguridad venezolanas detectaran a los comandantes. Después de ser evacuados de Venezuela, los comandantes fueron llevados de manera segura a Estados Unidos y colocados en una base militar secreta. Esta base fue seleccionada específicamente para la seguridad de los comandantes y para mantener la confidencialidad de la operación, no se proporcionó información al público. La salida de los comandantes del país podría tener un profundo impacto en la situación política de Venezuela. Este desarrollo indica que las grietas dentro del régimen de Maduro están creciendo cada vez más. El hecho de que dos figuras importantes en los niveles más altos de la estructura de seguridad y militar se hayan refugiado en Estados Unidos puede ser visto como una señal contundente de debilidad del régimen. Este evento podría mostrar que Maduro está perdiendo el apoyo del ejército. En Venezuela, el ejército es considerado el elemento de poder más importante para la preservación del poder de Maduro. Sin embargo, tales rupturas en los altos mandos del ejército podrían debilitar aún más el poder de Maduro y llevar al fortalecimiento de la oposición en el país. En los últimos días, la tensión en la capital de Venezuela, Caracas, ha alcanzado niveles extremos. Los vehículos aéreos no tripulados de Estados Unidos han comenzado a realizar vuelos en zonas muy cercanas al Palacio Presidencial, donde se encuentra el presidente Nicolás Maduro. Este movimiento se considera parte del esfuerzo de Estados Unidos por aumentar la presión sobre Maduro. Los expertos indican que con esta maniobra, Estados Unidos ha enviado el mensaje de "podemos atacarte cuando queramos" a Maduro. Estados Unidos ha estado buscando un cambio de régimen en Venezuela durante mucho tiempo, y estos vuelos se ven como parte de ese objetivo. El régimen de Maduro está experimentando una gran preocupación debido a esta actitud agresiva de Estados Unidos. Debido a la falta de activación de los sistemas de defensa aérea de Venezuela, no puede desarrollar una defensa contra estos WAPs. Estados Unidos pretende, aumentando esta presión psicológica sobre Venezuela, lograr que Maduro dimita antes de que estalle una guerra. Este desarrollo podría profundizar aún más la crisis política en Venezuela y generar un amplio impacto en la arena internacional. Venezuela ha estado atrapada en una serie de crisis económicas y políticas durante mucho tiempo. Nicolás Maduro, quien regresó al poder mediante elecciones controvertidas, ha perdido en gran medida su legitimidad ante la comunidad internacional. Estados Unidos, alegando que Maduro hizo trampa en las elecciones, exige su renuncia y apoya un proceso de transición democrática en Venezuela. En línea con este objetivo, Estados Unidos ha comenzado a aplicar una serie de sanciones económicas y presiones diplomáticas sobre Venezuela. Estados Unidos ha llevado a cabo varias operaciones contra Venezuela para debilitar el régimen de Maduro. Estas operaciones, además de las sanciones económicas, se han intensificado en las áreas de inteligencia y militar. La presión de Estados Unidos sobre Venezuela está debilitando aún más una economía ya en dificultades y aumentando el descontento entre la población contra Maduro. Sin embargo, el régimen de Maduro
sigue manteniendo su poder con el apoyo del ejército y las fuerzas de seguridad. Recientemente, Estados Unidos ha intensificado su presión militar sobre Venezuela. Como parte de esta presión, los buques de la Armada de Estados Unidos han comenzado a patrullar en el Caribe, y los vuelos de aviones estadounidenses cerca del espacio aéreo venezolano se han incrementado. Esta actividad militar está ejerciendo una gran presión sobre el régimen de Maduro y muestra la determinación de Estados Unidos para llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela. El último movimiento de Estados Unidos ha sido comenzar a volar drones en áreas cercanas al Palacio Presidencial de Venezuela. Estos drones, de alta tecnología, tienen capacidad tanto para la recolección de inteligencia como para realizar ataques cuando sea necesario. Estos vuelos buscan aumentar aún más la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y forzar la renuncia de Maduro. Estados Unidos está enviando un mensaje contundente a Maduro con estos vuelos de drones. Debes renunciar antes de que estalle una guerra. El inicio de estos vuelos de drones cerca del Palacio Presidencial se considera más un mensaje estratégico que una demostración de fuerza militar. Estados Unidos está claramente mostrando a Maduro que puede ser un objetivo y que la seguridad de su régimen está en peligro. Estos vuelos buscan generar una presión psicológica tanto sobre el gobierno como sobre la población de Venezuela. Este movimiento también revela los objetivos estratégicos de Estados Unidos en relación con Venezuela. Estados Unidos pretende lograr la renuncia de Maduro y comenzar un proceso de transición democrática sin la necesidad de una guerra civil o intervención militar. Los vuelos de drones son vistos como uno de los pasos importantes hacia este objetivo y se consideran parte de los planes a largo plazo de Estados Unidos para Venezuela. Venezuela no ha podido modernizar su infraestructura militar en los últimos años debido a la crisis económica. Los sistemas de defensa aérea del país están basados en tecnología antigua y no están activos. Esta situación deja a Venezuela vulnerable a los drones de Estados Unidos. La insuficiencia de los sistemas de defensa aérea de Venezuela está dejando al régimen de Maduro impotente para contrarrestar los vuelos de drones de Estados Unidos. Venezuela carece de los recursos necesarios para modernizar sus sistemas de defensa aérea y desarrollar una defensa efectiva contra estas amenazas. Esto permite que Estados Unidos intensifique su presión militar sobre Venezuela y debilite aún más al régimen de Maduro. La debilidad militar en Venezuela está impidiendo que se tomen medidas para contrarrestar los drones de Estados Unidos y crea una gran brecha de seguridad para el régimen de Maduro. Los drones utilizados por Estados Unidos en Venezuela están equipados con la última tecnología, pueden volar a gran altitud y son difíciles de detectar por los radares. Estos drones tienen la capacidad tanto para recolectar inteligencia como para destruir objetivos si es necesario. Estados Unidos utiliza estos drones para realizar vuelos periódicos alrededor del Palacio Presidencial de Venezuela con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Los drones vuelan a gran altitud, fuera del rango de cobertura de los sistemas de defensa aérea de Venezuela. Esto permite que los drones continúen sus operaciones de manera segura. El objetivo principal de Estados Unidos al usar estos drones es presionar psicológicamente a Maduro y lograr su renuncia. Estados Unidos está enviando el mensaje de que puede atacar a Maduro si es necesario y está exponiendo la vulnerabilidad del régimen. Los vuelos de drones de Estados Unidos han generado gran inquietud tanto en el gobierno como en la población de Venezuela. Los funcionarios del gobierno consideran estos vuelos como una violación de la soberanía y argumentan que Estados Unidos está creando una amenaza militar para Venezuela. Sin embargo, la insuficiencia militar de Venezuela hace imposible para el gobierno desarrollar una defensa contra estos vuelos. La población de Venezuela, por su parte, experimenta sentimientos encontrados frente a la agresiva postura de Estados Unidos. Por un lado, el creciente descontento con el régimen de Maduro y las dificultades económicas generan simpatía hacia la intervención de Estados Unidos, mientras que, por otro lado, la percepción de una amenaza a la soberanía nacional alimenta sentimientos nacionalistas. Esto está complicando aún más la situación política interna en Venezuela y creando una profunda división entre la población. Estados Unidos busca forzar la renuncia de Maduro antes de que estalle una guerra mediante los vuelos de drones.
Este movimiento se considera como una parte de la estrategia de Estados Unidos para el cambio de régimen en Venezuela. Estados Unidos quiere evitar que Maduro continúe en el poder y comenzar un proceso de transición democrática en Venezuela. Los vuelos de drones se consideran un paso importante hacia el logro de este objetivo. La crisis económica en Venezuela se profundiza cada día, afectando gravemente a las fuerzas de seguridad del país. Recientemente, los policías y soldados han comenzado a expresar abiertamente su negativa a cumplir con sus deberes debido a que no reciben sus salarios. El caos económico prolongado en Venezuela ha reducido significativamente los estándares de vida de la población, y la dificultad económica que enfrentan las fuerzas de seguridad representa una gran amenaza para la seguridad general del país. Los policías y soldados señalan que, además de las duras condiciones de trabajo y la irregularidad en el pago de sus salarios, también están luchando por satisfacer sus necesidades básicas. Esta situación de las fuerzas de seguridad representa un gran desafío para el gobierno venezolano y pone aún más en peligro la ya frágil seguridad interna del país. La situación en Venezuela no solo amenaza la estabilidad general del país, sino que también es observada con preocupación por la opinión pública internacional. Mientras los soldados y policías continúan trabajando en condiciones difíciles, se quejan de que el gobierno no les proporciona el apoyo necesario. Muchos oficiales de seguridad se ven obligados a realizar trabajos adicionales debido a las dificultades para recibir sus salarios. Sin embargo, debido a las condiciones económicas en Venezuela, estos trabajos adicionales tampoco son suficientes, y las fuerzas de seguridad enfrentan serias dificultades para mantenerse. Esta situación afecta gravemente la disposición y la capacidad de las fuerzas de seguridad para realizar su trabajo. En Venezuela, los policías y soldados, al no recibir regularmente sus salarios y tener que trabajar bajo condiciones difíciles, han comenzado a presentar renuncias y a realizar huelgas. Estas acciones reflejan el deterioro moral de las fuerzas de seguridad en Venezuela y la deterioración de sus condiciones laborales. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!